Hola, estimados aliens. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestra Go 160. Quiero primero que todo decirles que nuestro equipo viene con esta banda, una faja para poder colgar el equipo. Muchas personas utilizan estos equipos desde escaleras, etcétera, etcétera. Muy importante este accesorio, así como un martillo con cepillo que viene incluido en la máquina, lo cual es también muy útil para los soldadores. Vamos a hablar hoy el arco pulsado, que es una función que traen todas las Alienwell máquinas desde la 140, desde la Go 140 hasta la máquina más potente que tenemos. Y el arco pulsado para lo que sirve es para soldar materiales delgados. Normalmente, como ustedes saben, hay muchos problemas porque el material delgado se quema o se le hacen hoyos durante el trabajo y por lo tanto eso hace que haya reprocesos o pérdidas de dinero por esos hoyos. Entonces, ya los soldadores tienen algunas técnicas para que eso no ocurra, pero esta máquina hace ese proceso de manera automática y vamos a explicar cómo se debe utilizar de esta máquina para sacar lo mejor del arco pulsado o utilizar su función. Lo primero es que podemos ver que aquí en la pantalla dice pulso off, pulse off. Ahí quiere decir que el arco pulsado está apagado. Cuando nosotros dejamos apretado el botón verde, vamos a ver que se pone pulse on. Ahora vamos a entrar en el modo de pulse on y en el modo de arco pulsado. Para esto lo primero que vamos a hacer es colocar el amperaje alto. Vamos a decir 75 amperios. Vamos a volver a apretar el botón y va a llegar el amperaje básico. Aquí pueden ver como dice basic o el amperaje bajo que va desde 65. Entonces apretamos, llegamos al amperaje básico y vamos a colocarlo, el que queremos, vamos a poner en este caso para esta máquina, el más bajo es el de 65. Cuando volvemos a darle clic acá, vamos a tener hertz. Estos hertz van desde 0 hasta 100 y obviamente 50 sería la mitad, vamos a dejarlo a 50, ¿ok? Así que ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos un amperaje alto de 75, un amperaje bajo de 65 y 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el soldador comience a soldar, ese amperaje alto y ese amperaje bajo va a empezar a fluir entre 75 y 65 amperios de esta manera a 50 Hz. O sea, él va a ir soldando de esta forma a 50 Hz. ¿Qué va a pasar con este proceso? Lo que va a pasar es que al bajar y subir de un amperaje alto a un amperaje bajo, el calor que se transfiere a la pieza no va a ser tan alto y por lo tanto no se va a quemar el material. Nosotros podemos seguir personalizando esto. Por ejemplo, si se requiere más amperaje, pues subimos el amperaje. Si se requiere menos amperaje para que no queme, se baja el amperaje. Si queremos que fluya más rápidamente para evitar que se queme el material, pues podemos subirlo a 75, por ejemplo. Y ahora la máquina va a caminar más rápido entre los dos amperajes. Si antes iba así, ahora va a ir así, más rápido y por lo tanto va a evitar que se caliente más el material, ¿ok? Normalmente los soldadores lo que van a hacer es empezar a jugar un poco con los parámetros, ¿no? Hacer pequeñas pruebas en el material que van a trabajar y cuando ya están contentos con el parámetro deseado, pues ya comienzan su trabajo sin la preocupación de que se va a quemar el material. Entonces es muy importante esta función y es muy importante que sepamos que cuando la máquina está en el arco pulsado va a sonar diferente el proceso que cuando no está en arco pulsado. ¿Por qué razón? Porque vamos a poder escuchar el pulso intercambiando mientras soldamos. Eso no quiere decir que la máquina esté dañada o que tenga un problema. Sencillamente quiere decir que el pulso está encendido. ¿Ok? Entonces, si en algún momento un cliente o una persona, un soldador dice, mi máquina está dañada porque suena muy raro, simplemente es que tiene el pulso encendido. Entonces, para apagarlo, sencillamente vamos a dejar apagado, prendido el botón y ya dice off. Y ya como pueden ver, por más que apretemos el botón, ya no va a cambiar a básico, no va a cambiar los hertz.
porque queda como una máquina normal de soldadura, donde simplemente se le coloca el amperaje y se comienza a soldar. Si queremos entrar en el modo de arco pulsado, vuelvo a repetir, simplemente dejamos apretado el botón y ya está el pulsado encendido. Entonces, señores, ya ustedes saben, es muy importante saber si el pulso está apagado o encendido, porque la máquina va a sonar diferente durante el soldado. No quiere decir que tenga ningún problema, sino sencillamente que el pulso está apagado o encendido.